Pero en paralelo a todo esto hay algo que se repite en la Argentina que no es nuevo y es que la vida está cada vez más cara. Lejos de resolver el tema de la inflación, como quisieron instalar desde el gobierno, la inflación no baja hace 9 meses y marzo parece que se va a notar como el 10º mes. De hecho, en la placa que vemos en pantalla, vemos el número que salió para la inflación de la ciudad de La Plata. Vemos un aumento de más del 21% en lo que tiene que ver con combustibles, 17,3% en la garrafa, más del 15% en aumento de colectivo, de transporte, de este ítem que vemos cómo colapsa cuando baja su frecuencia. También un aumento de casi el 10% en el precio de la carne y distintos rubros como la electricidad, un 12,5% de aumento. El número general de la inflación de la ciudad de La Plata pegó un salto que llevó la inflación mensual al 5,4% mensual. Lo repito, 5,4% mensual es básicamente el doble de la inflación de febrero y mucho tiene que ver con el precio de los combustibles y de la carne. Obviamente que no tiene la misma metodología que el IPC a nivel nacional. El IPC a nivel nacional lo vamos a conocer la semana que viene, pero ya este viernes vamos a tener el número de inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ahí ver si se confirma que marzo va a ser el 10º mes de aumento de la inflación. Yo te digo esto, que tiene que ver con los números, que tiene que ver con las estadísticas, pero la realidad se nota en la mesa de la gente y esta chica lo dice mucho más claro que yo, así que la escuchamos. Mi viejo está sin laburo, mi vieja es docente y vieron que el sueldo es medio precario y estamos viviendo con un sueldo. ¿Qué es lo que duele más? ¿Alimentos, servicios, transporte? Y el alimento, la comida está cada vez más cara y cada vez te tenés que ir privando de más cosas y la verdad a veces comer una vez al día duele un poco. Comer una vez al día duele un poco y nos duele mucho a los argentinos, a las argentinas. Se ve en la caída del consumo, que obviamente está relacionada con este aumento de los precios en un contexto donde los ingresos no aumentan, pero con la caída del consumo, bueno, nuestro ministro de Economía dice lo siguiente. qué sé yo, motos, aumentó 44%, autos, récord. Antes la gente se sacaba los pesos de encima por temor a que se le devaluaran. Iba al supermercado y se estoqueaba con cualquier cosa. Hoy hay crédito, entonces vos con esa plata también tenés la opción de acceder a otro tipo de bienes. En vez de gastártelo claro, ahorrás 3 meses. Salida, en la calle comer, salidas. Claro, ahorrás 3 meses y por ahí te compras una moto, ¿entendés? Esa respuesta del ministro de Economía ante un Luis Majul que le decía que la gente no llega a fin de mes, no fue del año pasado, fue del domingo pasado, mejor dicho, y tiene que ver con una respuesta que parece hablar de otro país, porque este lo desconoce profundamente y se niega a revisar los datos que existen, que muestran que no solo está muy caro vivir, sino que vivimos en peores condiciones. No sé, ustedes, yo caminé bastante por el centro hoy entre reuniones y en cada esquina se veían filas interminables de personas esperando el bondi. Estoy hablando de horarios que no eran horarios pico y, sin embargo, como la frecuencia en un día de semana es la frecuencia de un fin de semana por este lockdown que hicieron las empresas de colectivos, bueno, había un malestar que se sentía la tensión en la calle. Cada persona parecía un fosforito ahí esperando que una llama se prendiera. De hecho, así se vivió en AMBA hoy a la mañana. Es imposible, ¿no? Harta. Y sigan votando gobiernos así como este tipo, que lo único que hace es hambrear a los trabajadores. Así viajamos todos los días, como vacas. No podemos subir, no sacan el local, no sacan los colectivos vacíos cuando saben que mirá todos los que somos, no entramos. Es una vergüenza. Y lo peor es que esta gente es la que votó a Milei. Eso es lo peor, ¿entendés? Eso es lo peor. Este sinvergüenza que lo único que hace es hacernos cagar de hambre. Está clarísimo que hoy en día vivimos en dos Argentinas que conviven, ¿no? En el mismo tiempo y espacio. Hay una Argentina donde los mercados celebran, sobre todo ahora con un alto al fuego en la guerra entre Estados Unidos contra Israel. Un alto al fuego frágil, un alto al fuego donde no se puede terminar de confirmar si se abrió finalmente el estrecho de Hormuz o no, porque los precios del petróleo ahora están en $96 en lugar de 110, pero siguen en niveles muy altos y tiene que ver con que este cese del fuego parece no reflejar lo que Irán pidió, parece no ser tan estable en términos de lo que Israel pretende en la región, así que sigue esa incertidumbre a nivel nacional, pero sin embargo los mercados festejan la baja del riesgo país, festejan los bonos y festejan estas condiciones que le impone el gobierno de Javier Milei. Y otra Argentina, que es donde viven las personas de a pie, las personas que acabamos de escuchar en los distintos recortes, las personas como esta jubilada que tomamos en el móvil del Destape. No me endeudé con nada porque soy jubilada y sola. No puede ni siquiera sacar crédito. Nada. Nada. Arañando que uno llega al 15 y bueno. ¿Al 15? O sea, la mitad del mes. Sí, y trabajo.
Y además está trabajando. Trabajo. Para poder complementar eso que la jubilación no le da, me imagino. Claro, trabajo. ¿En qué rubro? Soy niñera. ¿Y se puede con eso, jubilación y ser niñera, poder llegar a fin de mes? No llego a fin de mes, pero bueno, tengo trabajo. ¿En qué cositas se tiene No que puedo ajustar? dejar de trabajar. Salidas, olvídate. Sí. Carne, por ahí 1 o 2 veces cuando cobras. Carne, ¿no? Sí, carne. Básico. Increíble, pero sí. En el país de la carne. En el país de la carne. Pero bueno, mientras tanto, en la zona del Congreso también hay 2 argentinas. Una, donde están las mineras ahí esperando a descorchar el champán para poder expandir la frontera minera, para poder ir a explotar ese 1% de la cordillera argentina que no le permitía explotar la ley de glaciares, justamente porque es un territorio, ese 1% de la cordillera argentina, que está sobre glaciares y zona periglaciares. Así que están ahí esperando que diputados le den el sí para abrir el champán. Y otra argentina, que es la que está afuera del Congreso, que quedó afuera de las comisiones informativas cuando se anotaron más de 100.000 personas de todo el país en una convocatoria que fue muy federal para participar del debate, al cual el Congreso le dijo que no. Una Argentina que quedó afuera, una Argentina que está cada vez más precarizada en una lucha para que no nos saquen lo último que queda, y esta es la respuesta del gobierno oficial. Glaciar acá en la Avenida de Mayo, 9 de julio. Esto es ahora. Hay detenidos. La línea de policía de la ciudad que está acá sobre la Avenida de Mayo buscando a los manifestantes que se están congregando aquí en contra de la modificación de la ley de glaciares. Me parece que acá se están llevando la persona, el detenido, que están arrojando. Bueno, mientras tanto, en el Congreso están viendo si rifan o no el futuro de esos glaciares, que no son solo hielo, son reservas estratégicas de agua dulce, son garantías de futuro en un contexto de crisis climática, son literalmente vida. Pero esta y tantas otras decisiones del gobierno que van en contra de nada más y nada menos que de nuestra propia vida, se empieza a notar en las encuestas. Podemos ver en pantalla esta placa de Subán Córdoba que muestra la aprobación y desaprobación de la gestión de Javier Milei, y vemos que hay un 65% de la población que lo desaprueba. Y más interesante que la imagen de la hora es ver la evolución justamente en esta aprobación y desaprobación de Javier Milei, que es la placa que sigue, y que muestra justamente cómo viene creciendo esa desaprobación y bajando la aprobación en la gestión de Javier Milei. Pasa algo parecido en relación a la dirección que está tomando. Digo, no solo la pregunta en relación a la aprobación, desaprobación actual del gobierno, sino si se aprueba o no la dirección que está tomando el gobierno de Milei, y se entiende que está yendo en una dirección incorrecta el 63,6% de quienes respondieron esta encuesta, y en la evolución vemos algo similar, incluso de una manera más marcada que en relación a la aprobación-desaprobación. Digo, la pendiente tiende a ir mucho más arriba en relación al rumbo económico o justamente la falta de horizonte de rumbo económico sobre la dirección del gobierno. Obvio que acá no es solo la ley de glaciares, sino que pesan mucho los departamentos, los viajes de Adorni, el caso Libra, los créditos del Banco Nación, extraordinarios créditos del Banco Nación para funcionarios públicos, y sobre todo, y más que nada diría yo, la situación económica invivible. Parte de este estudio de Subán Córdoba muestra justamente la evolución o cómo responde la gente ante su situación económica personal. Digo, cómo diría que cambió su situación económica personal pensando en los últimos 12 meses, o sea, pensando en el último año. Y vemos que más de la mitad de la Argentina dice que esa situación económica personal empeoró. Bastantes dicen está igual de mal, casi un 20%, y otros igual de bien. Mejoró solo un 7% de la Argentina, ¿no? Esas dos Argentinas también se entienden muy bien cuando vemos esta placa y decimos, bueno, en la mayoría de los casos la situación está igual o peor en relación a la situación económica. Y por último, ¿cuál es el principal problema del país? Es lo que se le presenta, y en la mayor parte de los casos dicen básicamente lo que escuchamos mucho en la calle y tiene que ver con llegar a fin de mes, con esa pregunta que le hicieron a Toto Caputo, a nuestro ministro de Economía, y que no pareció haber entendido.